vertical? ¿Sí o no? ¿Puedo dibujar una línea vertical muy simple? No. Porque no la voy a ver. No se ve por qué, porque está vertical. Entonces, tengo un problemita para encontrar vertical. ¿Sí? Que es muy fácil de solucionar. Yo voy a dibujar la vertical allá para que entiendan el concepto. De la vertical. ¿Sí? Y aquí el nombre de la vertical se tenga que este va a ser punto 5. ¿Sí? Con respecto a. ¿Qué tengo que hacer acá para encontrar el punto 5? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? La ruptura. No. Del punto de fuga. ¿Quién ha dicho? Mirarlo. O lo primero que voy a hacer es mirarlo. Entonces, cuando yo lo mire al punto, que se va a hacer una línea que va hacia allá. ¿Sí? Como sé que la línea es vertical, ¿qué le pasa a la línea vertical en este concepto particular? Van al mismo punto de fuga que está en el cielo. ¿No es cierto? Por lo tanto, si la línea es vertical, aquí, el transbordador, ¿cómo va a ser? ¿Vertical? Porque estamos haciendo un punto de fuga, por lo tanto, tiene que ser vertical. Entonces, si yo la tengo sacado el punto 1, que sé que está en el piso, el punto 5, ¿dónde va a estar? En su vertical, cuando yo levanto desde el punto 1 e intersecte esa otra línea. ¿Se entiende? Con el que acabo de ver. O sea, yo desde aquí levanto vertical hasta el punto 5, que esa que no se ve, está deformada acá, pero esta línea vertical hasta el punto 5, hasta la línea cuando yo miré el punto 5, ahí está el punto 5. Básicamente, ¿me entendieron? ¿Sí? Ahora, el problema está en que yo tengo que traducir esto acá. ¿Y cómo se hace esa traducción? En la realidad, esta altura siempre se va a replicar en el mismo lugar. ¿Ya? Yo la puedo replicar en el mismo lugar, ¿sí? Por lo tanto, si yo la replico acá, a la altura esta, ahí, en una vertical, perfecto, aquí, si yo trazo una línea, cuando corte con esa línea me va a encontrar el punto 5. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer, básicamente. ¿Qué estoy diciendo acá? Si yo sé que la altura acá es 5, así, ¿sí? Si yo esa misma altura que yo tengo acá, la dibujo acá, va a ser mismo, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces, esta altura es 5 dibujada acá, ¿dónde la tengo que dibujar? Si la dibujé ahí. No me están prestando atención. Esta línea es la misma línea que esta. ¿Sí o no? Sí. Representa lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo acá 5 y la tengo acá, también la tengo ahí. Vista de frente. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Una línea vertical que mida porque yo quiero lo mismo. ¿Real? Por ejemplo, esa altura. ¿Sí? Esta es la altura H de lo que yo quiero que mide eso. Real, medir, ¿no? ¿Sí? Entonces, si esta altura es la que yo quiero que mida y la proyección está en la misma línea que yo lo miré, si yo a esa línea la fugo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué estoy dibujando? Esto que yo estoy dibujando acá es lo mismo que esto que estoy dibujando acá. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, si yo acá levanto una línea vertical que corta con esa altura es la misma que esa. Definitivo. Está fugada. Pero es la misma altura. ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque esta altura no es la misma. Obviamente no es más chiquitita ahí. Está fumada, como la vía del tren, digamos. Todos los, ¿cómo se llaman? Los durmientes del tren. Se hacen mucho más chicos cuando se van yendo. Pero son exactamente iguales en la realidad.
¿Sí? Y están separados a la misma distancia en la realidad. Sin embargo, yo veo que se van juntando y se van haciendo más chiquitos. ¿No es esto lo que pasa ahí? Esta distancia se va fugando hasta que me encuentro ahí. Es la misma distancia fugada. Por eso yo les decía que las profundidades, o sea, las profundidades son las mismas. Entonces va para allá, proporcionalmente se va achicando, pero va manteniendo las mismas proporciones. ¿Cómo entiendo eso? Esta distancia, esta distancia, como esta distancia es esa. Proporcionalmente, si fuese uno por uno, se iría achicando perfectamente el poquito, siempre manteniendo las mismas proporciones. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, la forma de medir la altura es esa. Esa es una de las dos formas. Esta es la más simple. La otra forma es haciendo otro esquema que se llama, ¿cómo se llama? Triángulo de la altura. ¿Cómo el triángulo de la altura? Si yo acá hago un punto cualquiera, no sé, un punto cualquiera, y trazo una línea que venga para acá, no importa el ángulo que yo le dé, si yo trazo una altura acá cualquiera y me fumo para allá, esto que yo estoy trabajando acá es más o menos lo mismo que eso, es más o menos que no es lo mismo, es más o menos lo mismo que eso. ¿Sí? Entonces, si yo digo que esta altura, así como hice esto, eso y eso, y encontré el puntito, si yo al revés, y esto, no es lo mismo. ¿Sí? Siempre se replica de la misma manera. Esto se llama método del triángulo de la altura. Se llama método simple. Pero el método simple tenemos que saber dónde hacerlo. Porque si esto fuese una cosa distinta, ¿no? Esto ahora es simple. Pero si fuese distinto significa que, por ejemplo, esto tengo otra altura y no son cubos, sea una cosa inclinada. Ahí no tengo problema, no puedo tener la misma altura en otra altura. Tengo que buscar la altura en otro lugar. En esta proyección que voy a buscar la otra altura para ver dónde queda. ¿Se entiende lo que digo? Más adelante. ¿Sí? Pero básicamente este es el concepto. ¿Cómo encuentro una línea vertical cuya altura sé que mide tanto? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Traer el punto de la perspectiva que yo necesite hacia la línea de tierra. En la línea de tierra medir su altura y volver a fugarla. Donde levante la misma vertical de ese punto que encontré, encontré la altura fugada. Básicamente así. ¿Sí? Si no quiero hacer ese método, puedo hacer un triángulo de altura. Si lo hago acá, fíjense. Vertical y la misma altura que voy a tener ahí. Es otro triángulo distinto, no tiene nada que ver, no sé ni el ángulo que tiene. No me importa eso en realidad. Lo que sí sé es que es un triángulo. ¿Sí? Entonces, cuando yo traslade para acá, va a pegar ahí. ¿Por qué traslado a esa línea de abajo? Porque esta línea está en el piso y esta está en la altura. Como esta línea está en el piso y esta está en la altura. Como esta línea está en el piso y esta está en la altura. O sea, estoy recreando lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo esta levanto para arriba, va a pegar acá. ¿Sí? Si esta altura es la misma altura y es la misma altura, me tiene que dar el mismo lugar. ¿Se entiende? ¿Cómo es? Entonces, la complejidad que tiene eso la van a hacer solamente una sola vez para entender la mecánica y el concepto de cómo es la perspectiva. A partir de esto, siempre vamos a trabajar así. Porque esto es así. No, así. El desdoblamiento para entender cómo está la perspectiva. Entonces, lo que siempre vamos a utilizar para dibujemos perspectiva, básicamente, es la planta o la vista superior de la planta. ¿Sí? Obviamente que tenemos que tener la otra incluyendo para ver, porque no vamos a ver poco. Siempre tenemos que tener las otras vistas también, porque las otras vistas están a la altura, ¿no es cierto? Después, hay una mecánica para poner la vista para acá y trasladar las alturas para una posición bastante pesada de hacer, de dibujar, porque no tiene mucho sentido si yo hago un medita, como directamente plantear acá, ¿no? Por eso no hay, en realidad, no hay que tener la vista acá, la vista esa, trasladar barco.
Para lo que vamos a trabajar nosotros es esto. ¿Sí? ¿Se entiende usted? ¿Sí o no? La verdad, dígame, si no, lo vuelvo a repetir, no tengo problema. Pero el triángulo sí o sí se usa la altura real. Tengan en cuenta, buena pregunta, es una cuestión muy importante. En esta línea que yo tengo ahora, que empieza en la línea de tierra y se va para arriba, lo que tenga que irse para arriba, yo dibujo las medidas reales del cuerpo humano. Todas las alturas reales medidas. ¿Sí? Entonces, si yo sé que esa era mi altura, H real, ¿sí? Yo desde aquí le tengo una línea. Si yo quiero que sea otra altura, por ejemplo, si yo quisiera que aquí, en este puntito, en el punto 3, tenga otra altura menor o mayor o menor, lo vamos a hacer, por ejemplo, que sea esa altura, la altura del punto 3, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo acá? Básicamente, traer desde el punto 3 aquí, ¿cierto? Paralelo, ¿cierto? De tierra, llevar esto a mi fuga ficticia que aparece ahí, de ese triangulito que no necesariamente la misma que esta, no necesariamente la misma que esta, es un triangulito mío, ¿sí? Muy arbitrario, pero que tiene que cumplir que el puntito esté en la línea del horizonte y que el otro puntito esté en la línea izquierda. Eso es lo importante, que la altura de aquí a la línea. Esas son cosas importantes del triángulo de la. Entonces, si yo vengo para acá, llevo esa fuga, en la altura 3 llevo mi fuga, entonces esta altura se va a ir mucho. Entonces, siempre va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, de aquí levanto vertical y de aquí voy para allá a mi horizontal. Levanto horizontal y esa va a ser la altura H3 fugada. ¿Sí? Como esta fue la altura H, ahí esto es H real, no real, fugada, porque H real está acá, o acá, o ahí. ¿Sí? Tres posiciones distintas que las tres que yo siempre. Ese es el secreto. A medida que vayan haciendo esto mecánicamente, con regla y el cuadro, van a ver que se hace mucho más simple porque las cosas. Pasa lo mismo que en la perspectiva. Lo que sucede en una vista fundamental también sucede en la perspectiva. Lo que sucede en una perspectiva isométrica también sucede en la perspectiva cónica. En la sombra pasa lo mismo. Lo que sucede en la realidad de la sombra sucede en la realidad de la perspectiva también. ¿Sí? Entonces, por eso digo, si esta línea es paralela a la línea izquierda en el cuadro, si esta línea debe ser paralela a la línea izquierda, pasa lo mismo. ¿Sí? Y acá la única diferencia que tengo entre las líneas que son perpendiculares a mí van a punto fijo y no son nunca paralelas. En la realidad sí son paralelas, pero en el gráfico no. Esta línea no es paralela a esa. ¿Por qué? Porque ahora viene punto fuera. ¿Entiendes? Si levantamos una vertical en el punto 4, seguiría siendo un punto de fuga, ¿no? ¿Cómo? Si levantamos una vertical en el punto 4. ¿Con la misma altura? No, yo simplemente haría esto. Donde corta con esa altura, me va a dar, si esto fuese un cubito, llamémosle de alguna forma, me va a dar la cara vertical de su cubito, la cara lateral vertical de su cubito. ¿Sí? Si tiene la misma altura. Si tiene otra altura, es otra cosa. ¿Sí? Entonces tendría que buscar la otra altura en el punto 4, porque, por ejemplo, si fuese en la misma altura que el 3, quedaría acá. ¿Entendés? ¿Sí? Por lo tanto, esta línea, ¿vale? De aquí hasta acá, no iría al punto de fuga. Iría a otra fuga, ¿vale? Como sabemos acá. Eso me determina que esta línea de acá es una línea no paralela a las otras. También son consecuencias de selección, digamos. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? Fíjate que el ejercicio práctico, fíjate, está en la. No, ahí está en la solapita esa que dice TP20. Solapita esa.
Fíjense, el práctico que tiene que dibujar ustedes consta de dos etapas. La primera etapa, escucha, la primera etapa es eso. Que eso es lo mismo que acá, nada más que mirado, visto de otra forma. Esa es la primera hojita del práctico 20. ¿Sí? ¿Qué tiene la primera hoja básicamente? Tiene la dibujo de teoría, esa, que es esto, visto de otra manera, pero es lo mismo que eso. ¿Sí? Ahí está un poquito más didáctico, digamos, para que me entiendan, porque acá explicamos líneas, no sé si ahora mismo. ¿Sí? Por ahí no es tan más simple de verlo. Pero básicamente lo mismo que el resultado acá, ahí y acá. No va a caer no es un cuadro, sino que son una línea horizontal, una línea perpendicular al observador, una línea paralela al observador y una línea vertical. Eso es, más simple todavía. ¿Sí? La segunda partecita que está abajo, esa son tres objetos distintos en posiciones distintas para que ustedes vean cómo se van dibujando cada uno. ¿Sí? El primero es el que colocamos desde acá, no es, en realidad, de ahí es un prisma rectangular, vertical, ¿sí? Ese de ahí, yo tengo eso, básicamente lo dibujo acá, la posición esa es la posición esta que yo tengo acá, con esas consideraciones, yo tengo que estar dentro de los 30 grados y todo lo demás. La línea de tierra es esa, la línea del cuadro es esa, la línea de horizonte es esa, el punto de fuga aparece en el radio principal de visión, intersección plano de horizonte. Básicamente lo que vimos acá. ¿Sí? El segundo objeto es un objeto un poquito más complejo, son dos volúmenes ya. ¿Sí? Pero la posición del observador con los dos volúmenes, fíjense, es más centralizada, es como si estuviera parado acá. ¿No? Está entre las dos aristas, las dos caras laterales del volumen. ¿Me siguen? Entonces, uno va a ver este volumen, que es un poquito más chatito que el que está atrás, se lo ve más grande que el de atrás. Sin embargo, el de atrás parece más grande que en la realidad, ¿no es cierto? Sin embargo, el que está adelante lo ve más grande que el de atrás. ¿Por qué? Porque al estar atrás se lo ve más lejos. Por lo tanto, se echa. ¿Sí? También acá la línea del horizonte anda. La línea del cuadro con respecto al objeto está separada, por lo tanto el objeto está separado con respecto al objeto de tierra, para que vean que lo que pasa aquí también pasa ahí. ¿Sí? Y el tercer cuerpito, que es un cubito,